Mil y mil bendiciones tengan todos ustedes en esta hora. Para nosotros es de mucho gozo poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de este paso, de este devocional con la Biblia abierta. Para nosotros es de simo gozo el poder compartir con ustedes, gloria a Dios, este paso. Gracias a ustedes por tener a bien el recibir este devocional, también compartir. También damos gracias al Señor por cada una de aquellas personas que se comunican con nosotros. Siempre están allí escribiéndonos, que nos están pidiendo siempre oración. Gloria a Dios, siempre estamos orando, pidiendo por cada uno de ustedes. Cualquier necesidad, cualquier petición, clamamos a Dios. Pues la palabra dice, el Señor, hablando a través del profeta, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre clamamos al Rey de Reyes, dice la Escritura: claman los justos y Jehová los oye. Así que muchísimas gracias. De verdad, deseamos que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida, que todo lo que hagan y emprendan con sus manos sea próspero. Así que una vez más, bienvenidos a este espacio, a este tiempo, esperando que la bendición del Dios del cielo siga con ustedes hoy y siempre. Iniciamos esta serie en el día de hoy, gloria al Señor. Esta semana, en el transcurso que el tiempo nos dé, que el Señor nos dé también, gloria al Señor, compartiendo esta serie que hemos titulado Una doble porción. Basándonos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, la Escritura dice lo siguiente: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Esta es la nueva serie que iniciamos en el día de hoy. En la Biblia se hace varias referencias específicas a una doble porción. Esto indica que se recibe el doble de lo que reciben los demás. Una doble porción quiere decir que se recibe el doble de lo que reciben los demás. Si a uno se le da una porción o una medida, el que recibe la doble porción recibe el doble de lo que los otros reciben. La doble porción a los primogénitos, según Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, esto indica que el primogénito tenía el derecho de recibir el doble de la herencia que los otros hijos. Tenemos también una mujer llamada Ana, que recibió de su esposo Elcana una doble porción por la situación que ella vivía o tenía, según 1 de Samuel, capítulo 1, verso 5. En este caso tenemos la petición de un hombre llamado Eliseo, el cual le dice al profeta Elías: una doble porción. Le dice allí claramente: y dijo Eliseo, esta es la petición de Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En Isaías capítulo 61, verso 7, hay una promesa espiritual de doble porción para Israel. Dios restituye o da el doble todo lo que Job había perdido, según Job capítulo 42, versículo 10. José recibe doble parte de la heredad de las tierras, según Ezequiel capítulo 47, verso 13. Al recibir el maná, el pueblo de Israel debía recoger el sexto día el doble para el sexto y el séptimo día, según Éxodo capítulo 16, versículo 5, 22 al 24 y verso 29. Esta bendición está sobre el siervo del Señor. Esta sí la vamos a leer, es un poco larga, extensa. Y es Isaías capítulo 61, versículos 1 al 11. Y dice la Escritura
al 11. Buenas nuevas de salvación para Sión. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esta bendición está sobre el siervo del Señor. En Isaías capítulo 61, versículos 1 al 11. Son las buenas nuevas de salvación para Sión. El versículo 7 del capítulo 61 de Isaías dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Cuando estamos hablando de doble porción, estamos hablando de algo doble que se recibe. En lo que hemos leído, estamos viendo que la doble porción es una bendición. Pero, según Apocalipsis, capítulo 18, versículo 6, no todas las porciones dobles significan bendición. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 6. Y dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Aquí está hablando de juicio. Habla del juicio de Babilonia, que recibirá el doble de lo que ella había dado y que se le pagará al doble según sus obras. En este caso, la doble porción se refiere a un juicio severo. Indicando esto, que el que hace mal le va doblemente mal. Este pasaje que hemos tomado como referencia para el tema de esta serie es un pasaje que nos deja una gran enseñanza en todos los aspectos de la palabra. Y vamos a iniciar viendo el enfoque que nos da la Escritura, la Biblia, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, desde el inicio. Dios quería alzar, levantar, voy a usar el término, llevarse al profeta Elías. Y dice la Escritura que lo iba a levantar, se lo iba a llevar en un torbellino. Esto indica literalmente llevarlo al cielo. Y cuando está hablando de llevárselo al cielo, está hablando de transportarlo de la tierra hacia el cielo. Y se lo iba a llevar en un torbellino. Pero en este caso, Elías venía con otro individuo. Elías no venía solo. Con Elías venía otro profeta recién salido de la escuela de profetas. Un profeta joven llamado Eliseo. Los cuales, dice la Escritura, venían de Gilgal. El versículo 1 del capítulo 2 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían de Gilgal, venían de camino. Podemos decir entonces que en esta doble porción hay un camino para llegar a la doble porción. Y podemos decir el camino a la doble porción. Él pidió una doble porción. Eliseo pide la doble porción, pero hay que analizar que para llegar a esa doble porción tenía
que ocurrir o acontecer algo. Venían de Gilgal. Y dicen que Gilgal es un lugar, un sitio, y yo quiero que lo tengamos allí en cuenta porque más adelante vamos a estudiar o analizar ese nombre, Gilgal. El profeta le dice a Eliseo que se quede allí en Gilgal, porque Jehová lo había enviado a él a Betel. Y le dice: Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque Dios me ha enviado a mí a Betel. Es otro nombre que aparece aquí en la lista de camino a la doble porción. Primer nombre, Gilgal, y ahora aparece Betel. Este otro nombre que aparece en la aventura de estos dos hombres, de estos dos individuos, tiene que ver algo de suma importancia para enseñarnos a nosotros en este tiempo los acontecimientos o lo que tiene que suceder o por dónde hay que pasar, en este caso, Eliseo, para recibir lo que él quería. Y cuando Elías le dice a Eliseo: quédate aquí en Betel, recibe la respuesta del joven profeta: no te dejaré. Y esto sucedió por otras veces más. Pues ahora el profeta iría a Jericó, según el versículo 4. Gilgal, Betel y Jericó. Y dice la escritura: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se le hizo la misma petición al joven profeta: quédate aquí, el cual no accede a quedarse allí en ese lugar. Luego el profeta le dice: voy al Jordán, según el versículo 6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Y al oír esto, el joven profeta vuelve y recalca y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice: fueron pues ambos. Fue tanta la insistencia de Eliseo de acompañar a Elías, que decidió Elías andar con él, ir con él. Y cuando Dios tenía el propósito, el plan de levantar a Elías, Dios sabía que iba a venir alguien, pero el propósito era de llevarse a Elías, no era a Eliseo. Pero también sabía Dios que alguien tenía que quedarse, voy a usar un término aquí bastante fuerte, con el manto profético de Elías. Y Dios sabía y conocía el corazón de este hombre y sabía que podía levantarse como profeta después de que él levantara o se llevara a Elías. Pero antes de seguir con esta bendición, miremos los 4 nombres que encontramos en el camino para poder obtener la doble porción. Ya leímos Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Gilgal significa robar. Gilgal significa quitar. Gilgal significa fuera o cortar. Esto es identidad. Esto es saber de que ya no es esclavo, sino que es libre. Pues allí en Gilgal el Señor le quitó a los hijos de Israel la mentalidad de esclavitud. Fuerte esto que viene, poderoso. Le quitó al pueblo allí en Gilgal la mentalidad que ellos traían de allá,
de Egipto esa mentalidad de esclavitud. La quitó para que ellos entendieran quién es Él, para que ellos entendieran quién los había llamado, para que ellos entendieran para qué los había escogido. Y es allí en Gilgal donde comienza Dios a tratar con este hombre llamado Eliseo, cuando Elías le dice: quédate aquí. Y dijo: no me voy a quedar aquí, yo seguiré avanzando contigo. Dios le quitó a este pueblo la riqueza de haber sido esclavo, porque ellos estaban tan compenetrados con servir en Egipto que cuando estuvieron con Moisés le dijeron a Moisés: ¿por qué nos has traído hasta este lugar para morir aquí de hambre y derrotado? Mejor hubiese sido que estuviésemos en Egipto, porque allá en Egipto comíamos nuestro pan de balde. Siempre que uso este término digo mentira, porque ellos, para poder comer, para poder sustentarse, tenían que trabajar como esclavos para poder tener derecho a un alimento. Amado, amada que me escuchas, Gilgal, que es cortar, que es tener identidad, que es dejar esa mente de esclavitud o mentalidad de esclavitud para poder tener mentalidad de reino. Ojo a esto. Cuando el Señor les da a ellos o les quita a ellos esa mentalidad de esclavitud, era para que fueran libertados de toda atadura, para que tuvieran libertad, y la libertad les daba la capacidad de tener identidad. Miren lo que dice la Escritura en Josué, capítulo 5. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Esto que está sucediendo, o este suceso, es una aventura por la cual el profeta Elías lleva a Eliseo. Y es el camino por el cual el Señor quiere llevar a cada cristiano, si el cristiano se deja llevar por el Señor. Es una cuestión de decisión. Pero antes de decidir si sigo allí o avanzo, no es que te quedes con lo que ya Dios te dio, sino que analices el por qué y para qué Dios te dio o hizo lo que hizo contigo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues Dios quiere que entendamos que a libertad Él nos ha llamado, y que al que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. Ahora, cuando estamos hablando de libertad en Cristo, yo creo que usted es entendido en la palabra. No estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de libertad en Cristo, que ya no estamos esclavizados a este mundo, que ya no estamos esclavizados a nuestras pasiones, a nuestros deseos, sino que estamos ahora esclavizados a Cristo, y que es a través del Espíritu Santo que nos renueva y que nos ayuda a tener otra mentalidad. Hay gente que está en la iglesia que lamentablemente sigue esclavizada, pensamientos diferentes a lo que Dios tiene para con nosotros, porque muchas veces prestamos más atención a lo que el enemigo dice de mí, lo que dice el mundo de mí, que a lo que dice Dios a través de su palabra de mí. ¿Cuánta gente sigue esclavizada porque viene de una situación adversa y sigue todavía allí obrando, diciendo: estoy esclavo? A libertad fuiste llamado. Y es bueno que usted entienda que usted fue llamado a libertad, porque en Cristo
somos libres, gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 32 al 36, está hablando de la libertad. Eliseo ya había conocido la verdad de Dios y tenía identidad, pues sabía quién era. Él reconocía quién era y por eso decidió no quedarse en Gilgal. Él dejó todo lo que había dejado siguiendo a Elías, pero no se iba a quedar en Gilgal a pesar de no tener una mentalidad de esclavo. Yo creo que después de esto hay más, fue lo que él pensó. El problema de muchos cristianos que van de camino con el Señor y se quedan en el primer lugar, que creen que ya han adquirido todo y entonces se quedan en Gilgal con la mentalidad de que ya no son esclavos y se quedan allí en ese lugar. Según como el pueblo de Israel, que estaba todavía libre, pero todavía tenía mentalidad de esclavo. Mucha gente está allí atada en Gilgal, se estanca en Gilgal, que lo que Dios hizo, ya lo hizo, que lo que Dios iba a hacer, ya lo hizo, ya no hay más nada que hacer. Déjame decirte en el nombre de Jesús que ahora es que hay mucho que hacer y Dios tiene muchas cosas más por hacer en el nombre poderoso de Jesús. Hay mucha gente que en vez de confiar en lo que dice la palabra en cuanto a la libertad a la que hemos sido llamados, no avanzan porque ya no hay más. Creen que el Señor los salvó y que los sanó y que ya hasta allí llegó el poder de Dios para ellos. Tienen cantidades de preceptos y conceptos y no avanzan. Mientras que Dios está diciendo, avanza. Hay que seguir adelante, hay que avanzar. Eliseo pensó, yo no creo que hasta aquí sea lo que Dios tiene para mí. Yo no creo que hasta aquí Dios me ha llamado. Yo creo que hay algo más. Yo no me quedo aquí, yo voy por más. Cuando Eliseo recibía la palabra de Elías y Elías le insistía, quédate aquí porque Dios me ha llamado para ir a tal lugar. Vive Jehová, que no te dejaré. Él escuchaba la voz del profeta. Y el profeta le decía a Eliseo, quédate aquí en Gilgal, porque el Señor me dijo que me fuera para Betel. Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto indica que Eliseo dijo, yo aquí no me quedo, en este territorio. Ya yo he avanzado hasta aquí contigo, yo también me voy contigo para Betel. Y dice la Escritura, según el versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2, que se fueron los dos para Betel. He ahí el asunto, he ahí el momento, he ahí la decisión de un hombre que va de camino a la doble porción. Yo quiero que estén conmigo en otra oportunidad, que Dios nos permita estar y poder seguir comprendiendo y avanzando el propósito y el plan por el cual Dios te ha llamado. Y antes de concluir en esta hora, hablo a la iglesia, a aquella gente que ha conocido al Señor y que hoy están allí de pronto escuchándome. No es casualidad que usted esté allí y usted piensa que fue llamado solamente para ser salvo. No, ahora es que
bendición. Fuiste salvo a través de Jesucristo porque te alcanzó por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero hay más. ¿Sabe por qué? Y te lo voy a descifrar en 2 palabritas. Y dice así, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y dice allí el apóstol Pablo, y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Me indica esto que Dios me ha llamado con propósito. Yo he entendido y creo por el Espíritu Santo y tengo la convicción y la seguridad que el primer propósito con el cual usted como iglesia, yo como iglesia, nosotros como individuos que estamos ahora en la iglesia del Señor, fuimos llamados con el propósito de ser salvos. Es el primer propósito. Dios nos llama, nos escoge para salvación. Pero ya no vamos a quedar allí en Gilgal. Ya no tengo la mente de esclavitud, ahora tengo mente de reino, como mucha gente usa la mente de reino, pero están allí en mente de reino y no hacen nada como gente que tiene mente de reino. Todavía siguen esclavos a algunos preceptos y conceptos. ¿Eres salvo? Sí. Y dice, a lo que conforme a su propósito soy llamado. Fuiste llamado con el propósito de ser salvo, pero también fuiste llamado con el propósito de alcanzar a otros, para que estos que escuchen el llamado también sean salvos. Pues el Señor dice, de gracia recibiste, dale gracia. Y entonces, ¿cuál es el otro propósito de ese llamado? El propósito es el trabajo en la obra del Señor. No te quedes allí, porque todavía hay mucho que hacer. No te quedes allí en Gilgal. Tienes que avanzar, porque vas a pasar por Betel, vas a pasar por Jericó y tienes que llegar hasta Jordán para alcanzar la doble porción. Este es el camino de la doble porción. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera.